¿Qué tal, pequeñines? Os presento un nuevo tutorial para explicaros los diferentes enfoques en el cálculo de una integral de línea, o lo que es también una integral a lo largo de una curva, o también como interpretación el trabajo que realiza una fuerza al desplazarse por un camino. El camino pues sería la curva que nos da en el enunciado. En la primera opción que tenemos aquí a la izquierda, supongamos que nos dan una función, que a veces la conocen con el nombre de función potencial, que en este caso depende de las variables x e y, y que tiene de valor x cubo por y a la cuarta. A partir de esta función potencial, podemos calcular el gradiente. Siempre se puede crear una función vectorial, en nuestro caso f mayúscula de x y, como el gradiente de una función escalar, en nuestro caso u de x y. Como ya vimos en otros tutoriales, el gradiente es un vector formado por las derivadas parciales de u respecto de x, que en nuestro caso quedaría 3x cuadrado por y a la cuarta, y la derivada parcial de u respecto de y, que en nuestro caso sería 4x al cubo por y al cubo. Nos piden calcular la integral entre a y b de la función f de x y por un diferencial de la curva o de la trayectoria. Es decir, que si nos dan una curva r de t, nos piden desplazarnos desde el punto A hasta el punto B a través de la curva. Como la función f mayúscula admite una función potencial, es decir, como la función f mayúscula proviene de haber hecho el gradiente de una función u de x y, la integral la podemos calcular directamente como una diferencia de valores de la función potencial, es decir, con la diferencia de u en el punto B menos u en el punto A sin necesidad de integrar. En la segunda opción nos darían en el enunciado una función potencial en la que específicamente nos dicen que es la energía potencial de una partícula. Según la teoría que tenemos en el libro, podemos obtener la fuerza que se aplica sobre la partícula como menos el gradiente de la función potencial, en este caso de la energía x que depende de x y de y. Como el ejemplo es exactamente igual que el anterior, las derivadas serían las mismas pero cambiadas de signo, es decir, 3x cuadrado por y a la cuarta, y menos 4x cubo por y al cubo. En este caso nos pedirían calcular el trabajo que realiza la fuerza para desplazarse desde el punto A hasta el punto B a lo largo de un camino o de una trayectoria que vendría dado en el enunciado como una curva r de t. Gráficamente el concepto sería el mismo, por eso he copiado directamente la gráfica, y entonces el trabajo lo podríamos calcular como menos la energía potencial entre los puntos A y B, quedando en este caso, aplicando la regla de Barrow, menos la energía potencial en el punto B menos la energía potencial en el punto A. Y cambiando los signos nos quedaría la energía potencial en el punto A menos la energía potencial en el punto B. En el último caso no nos dan la función potencial y directamente nos dan una función vectorial que puede ser que fuese el gradiente de una función escalar o no. Entonces, como no lo sabemos, tenemos que integrar necesariamente. Es decir, en el enunciado nos piden lo mismo que en el resto de apartados. La integral entre a y b de la función vectorial f de x y por el diferencial de la trayectoria, que es una curva que nos darán en el enunciado. Gráficamente el desarrollo es el mismo. La única diferencia es que aquí, en este problema, es necesario calcular la integral, ya que no sabemos si el campo vectorial es conservativo. Es decir, que como en el primer caso la función vectorial proviene de una función escalar, el campo es conservativo, podemos hacer la integral con una diferencia de cotas o incluso elegir un camino auxiliar más cómodo que podría ser la dirección de una recta, ya que la integral no depende del camino, sino del punto inicial y final. En el segundo caso podríamos hacer lo mismo, elegir un camino arbitrario entre A y B más cómodo, que por ejemplo podría ser una recta, porque también es conservativo, ya que la función
que hemos creado proviene de una función escalar, es decir, hemos hecho el gradiente de una función que nos han dado. Y en el último caso no podemos ir en línea recta porque no lo sabemos. Nos han dado directamente la función y no conocemos si es una función conservativa o no conservativa, es decir, si proviene o no de las derivadas parciales de una función escalar. Espero que lo hayáis entendido, que pongáis un like si os ha gustado y os suscribáis al canal para estar al corriente de futuras actualizaciones. Esto es todo. Chao.